Hola hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran ustedes? Espero yo en Dios que todos ustedes se encuentren bien. Como ustedes pueden ver, estamos transmitiendo en vivo desde mi casa por causas y circunstancias no personales, pero quiero darle la gloria y la honra a nuestro Dios por esos cantos tan hermosos que nos compartió nuestro hermano Juan. Y glorificamos al Señor porque sinceramente estos cantos nos invitan a la adoración y a la alabanza de nuestro Dios. ¿Sí? El cielo y la tierra pasarán, dice un canto de ellos, mas la palabra de Dios no, ¿verdad? Ay, qué lindo cuando uno levanta sus manos en adoración al Señor y le da uno gracias por la vida, por el cuidado, por la salud. Y aun cuando están las enfermedades y Dios nos libra a salir con bien de ellas, podemos darle la gloria a nuestro Dios. A Él sea la gloria en todo momento. ¿Y por qué no alzar nuestros ojos y mirar de dónde viene nuestro socorro? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amados hermanos, que al Señor sea la gloria en este día. Allí donde usted se encuentra, glorifique al Señor. Dele la honra, dele la gloria. Dígale, Padre, gracias. A pesar de este día tan pesado en nieve, que tanta nieve tenemos allá afuera y más va a seguir cayendo y que nos impide muchas veces transportarnos de un lugar a otro, especialmente por ejemplo yo donde estoy, esto está tan alta la nieve que para cuando ahorita ya están empezando a limpiar ya puede uno que de rato pueda uno sacar el carro, pero la verdad esto es bastante nieve. Bueno, a Dios sea la gloria por la lluvia, por el sol, por el aire, por la nieve, por todas las cosas buenas que Dios nos da. Mire, habla su Biblia. Hoy vamos a ver la palabra de Dios en Mateo 24. Un pasaje muy conocido por todos nosotros. Mateo 24. Y vamos a estar leyendo del versículo 3. Es más, vamos a usar casi todo el capítulo, pero vamos a llegar solo hasta el versículo 14. ¿Sí? Vamos a estar mirando Mateo 24 y vamos a comenzar leyendo en el versículo 3. ¿Ya abrió su Biblia? Qué bueno. Quiere decir que usted estaba listo, preparado también para escuchar la palabra de Dios. Amados hermanos, que Dios me los bendiga grandemente. Me gozo sinceramente en verles a través de este medio y saber, hermanos queridos, que ustedes están realmente conectados porque tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Que a Él sea la gloria en todo momento. Bien, veamos Mateo capítulo 24, versículo 3, y dice la palabra de Dios así. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mire que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Qué triste. Wow. Así van a ser las cosas. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Wow. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Oremos, Padre, gracias por tu palabra. Señor, qué linda es tu palabra, qué hermosa es tu palabra, es alimento a nuestra vida espiritual. Dios, sosténnos siempre en tu santa palabra y permite, Dios, que te glorifiquemos y que te exaltemos por ella y que ella misma nos enseñe a estar listos para el día que venga nuestro Rey. Y que a ti, Padre, sea toda la gloria. Toma mi mente, mi corazón, mis labios y habla a tu pueblo que está delante de ti. Por Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Bueno, amados hermanos, una vez más aquí estoy delante de ustedes, su amigo y pastor Guillermo Reyes de la Iglesia de Cristo en Palatine, Illinois, y les mando un fuerte saludo y un abrazo virtual y espero que esta palabra sea de bendición para ustedes. Si usted puede
comparta lo que va a escuchar. De esa manera, usted es un pregonador de la palabra de Dios. Usted es un evangelista. Usted es una persona que va a seguir adelante haciendo la voluntad de Dios en que la palabra de Dios corra y sea llevada a otras personas que no han alcanzado todavía la salvación. Así que les animo, amados hermanos, que pongamos atención a esto. Mire qué interesante este pasaje. Este es un pasaje maravilloso. Ahora, voy a comenzar con una pregunta. ¿Qué causó que el Señor Jesús les respondiera a los discípulos? ¿Ves esto en el versículo 2 de ese mismo capítulo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dice en este capítulo 24, verso 1 y 2, dice, cuando Jesús salió del templo, ahora estaba en el templo, noten ustedes, dice, y se acercaron sus discípulos para mostrarle el edificio del templo. Jesús lo conocía. Respondiendo él les dijo, ¿veis esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta es una profecía de parte del Señor Jesús. Y esta profecía se cumplió en el año 70, cuando el emperador romano Tito vino y sitió a Jerusalén. Bueno, la profecía fue cumplida. Ahora, mire algo interesante que continúa diciendo. Cuando Él les dice, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Lo que causó, versículo 1, esta pregunta es que los discípulos eran judíos. Era su territorio, era su tierra, es su país. ¿Sí? Y ellos se sentían orgullosos, muy orgullosos de su templo, porque era un templo hermoso, según dicen, era un templo maravilloso, era un templo muy bonito, el templo de Dios que usaban los judíos para ir a adorarle. ¿Sí? Y ellos se sentían orgullosos de su templo y solo querían hacer notorio a nuestro Señor Jesucristo el templo, aunque él lo conocía, ya había estado en varias ocasiones ahí en el templo. Bueno, y como él ya lo conocía y lo había visto, el Señor tuvo que hacer como una pausita. Y hubo un silencio, ¿sí? Hubo un silencio entre ellos hasta que llegaron al Monte de los Olivos, donde ellos tenían su tiempo y se congregaban para tener pláticas, para que el Señor Jesucristo los ministrase y los enseñase cómo es que ellos deberían ir creciendo en la palabra de Dios y poder llegar a ser ellos los discípulos y los apóstoles que Él había escogido. Ese era su lugar preferido de ellos. Sí, eso es lo que dice el versículo 3. Y estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo y haciéndole otra pregunta, dinos. Y mire que aquí surgen tres cosas, no solo una. Dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, lo que le habían preguntado allá en el templo, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Esto es lo que el Señor Jesucristo había dicho y ahora ellos vienen a preguntarle. Primera pregunta. Segunda pregunta dice, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Dos, y del fin del siglo. Bueno, las tres preguntas las responde de una forma diferente el Señor Jesucristo durante todo este capítulo 24, pero nosotros vamos a enfocarnos en lo que continúa aquí. Versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad, primera cosa, mirar que nadie os engañe. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, mirar que nadie os engañe. El Señor Jesucristo les respondió. Yo me pregunto, ¿habrá alguien que pueda engañar a la iglesia de Jesucristo hoy en día? ¿Esta palabra es para nosotros también hoy en día? Sí, sí lo es. Habrá y seguirá habiendo personas o hombres que se levantan queriendo predicar la palabra de Dios o que dicen predicar la palabra de Dios y engañarán. Hay muchas sectas por ahí que están engañando a los escogidos, ¿sí? Y hacen todo lo posible para alcanzarlos. Claro, es lo que el enemigo les ha puesto en su corazón y lo estarán haciendo. Y lo harán hasta que el Señor venga. Así que sí, sí lo hay. ¿Y de qué manera lo hacen? Bueno, me pregunto, ¿ahora por qué y por quién? Bueno, vuelvo y repito, el enemigo de nuestras almas los está usando para que engañen a los escogidos, pero tenemos que tener mucho cuidado nosotros.
Si es que verdaderamente Cristo mora en nuestro corazón, debemos estar firmes en ello, ¿sí? Debemos estar firmes en ello. Hoy en día existen muchos que se están cambiando, inclusive de congregaciones. Y la excusa que se está usando es que las iglesias se han tenido que cerrar por causa de la pandemia. Entonces, se van a otros porque según se desesperan de que la iglesia no está funcionando. Ejemplo, nosotros hemos tenido bajas en ese aspecto. Decidimos un tiempo cerrar la iglesia para cuidar de nuestros hermanos, ya que es mucho riesgo el que ellos tengan que ir a sus trabajos, arriesgándose a contagiarse por allá. A cuando ellos van a los supermercados o van a comprar cosas, cuando salen a poner gasolina. Pero nosotros, como hermanos en Cristo, debemos de estar procurando el cuidado de nuestros hermanos y de todos aquellos que asisten a la iglesia. Es una responsabilidad para nosotros. Y yo doy gloria a Dios por ello, porque Dios nos ha permitido y nos ha dado sabiduría a muchos para hacerlo. Los que tienen el espacio suficiente para 300 personas y pueden meter 50, qué bueno. Gloria a Dios. Hay el distanciamiento, qué bueno. Les toman la temperatura, les dan este desinfectante, qué bueno. Pero manteniendo la distancia también, qué bueno. Bueno, amados hermanos, entonces en estos tiempos muchos se están yendo a otras congregaciones. ¿Qué usan? ¿O qué quieren? ¿Ver un show? No. Cuando uno viene a la iglesia, uno no viene a ver un show. Uno viene a adorar. Uno viene a exaltar el nombre de nuestro Dios. Uno viene a glorificar su santo nombre. Uno viene a prostrarse a levantar así nuestras manos a Él en adoración y alabanza. Venimos a oír su palabra. Venimos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Cuando el predicador, sea yo, sea otro, o sea cualquier hermano en cualquier iglesia lo está dando, es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Siempre y cuando esté enseñando lo que dice las Sagradas Escrituras. Por eso mirar que nadie os engañe, dice el Señor. Mirar que nadie os engañe. Porque tú no vas a ir a la iglesia a ver un show, a tener un entretenimiento, no, de ninguna manera. O sea, lo que a muchos les gusta, que haya show, que haya brincos, que haya gritos, que haya exaltos, qué sé yo. Nuestro Dios es un Dios de orden y de amor. Él te ama todavía. Él te quiere y te espera. Ojalá y lo veas con bien. Y dice, es que la alabanza acá, dice la gente, es que la alabanza acá no es muy buena. Acá sí los hermanos cantan. Aquí se alaban a Dios. Tristemente digo esto porque suele suceder. Hermano, hermana que me escuchas, persona que me escuchas, que has estado en una iglesia, no hagas caso a esas cosas. Yo me recuerdo cuando yo tenía mi trabajo, había compañeros de trabajo de otras congregaciones o de otras iglesias. Y en una ocasión uno de ellos me dijo, oye Willy, porque me decían Willy por Guillermo, ¿por qué no vienes a mi iglesia? Mira, esta es la verdadera iglesia, no donde tú estás empezando. Yo era muy nuevo, era muy tierno. Y lo comenté con mi pastor y con algunos hermanos. Gracias a Dios, me ayudaron. No tengo que estar brincando de corral en corral como oveja que soy del Señor. Tengo que cuidarme. Tengo que cuidar mi estado espiritual y crecer donde Dios me ha puesto, a donde Dios me ha llevado. Pero a veces queremos ver un show, hermanos. Esto no debe ser. No debe ser. La iglesia del Señor no es para entretenimiento, es para edificación. Es para que nos edificamos y crezcamos en la bendita palabra del Señor. Es importante que nosotros entendamos esto de parte de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, aunque te digan que acá el pastor predica maravillas, hace milagros, levanta muertos, puede ser que sí, yo no puedo decir que no suceda eso, para Dios no hay nada imposible. Si el siervo de Dios está en una relación buena con el Señor, gloria a Dios. Y si Dios le dio ese don o ese talento para hacer esas cosas, pues que Él sea glorificado en ello, mi Dios, todopoderoso, el Santo de Israel. Amados hermanos, no te creas a todas las cosas que suceden. Bueno, lo que nosotros tenemos que es predicar la palabra de Dios con la autoridad que Dios nos ha dado. Como pastores que nos ha llamado Dios, que somos sus siervos.
y que estamos realmente en una relación íntima con Dios, debemos hacerlo de esta manera. Debemos predicar la palabra de Dios en esa manera, como Dios nos lo permita. Muchos hermanos dicen, hermano, ¿qué estás haciendo allá? Vente para acá. O hermanos que se dicen hermanos, o que no han crecido, que no han madurado, vente para acá. Mira acá, ni siquiera los diezmos nos piden. Es más, si no venimos un domingo, ni cuenta se dan. No hay nadie que nos tenga que estar diciendo, ay, ¿por qué no viniste? No te extrañé el domingo pasado. Especialmente hay algunos pastores de congregaciones pequeñas, ¿verdad? Y qué triste cuando a una persona a veces se le pregunta con amor, con cariño, y hermano, no te vi el domingo pasado. Una vez una hermana le respondió a mi pastor, pues ¿cómo me iba a ver si yo no estaba aquí? No, esa no es la respuesta. Esa no es la respuesta. Pero bueno, como que Dios, como cuando vienen y que no vengas para que no des ofrendas ni limones ni cosas por el estilo. Espérame, como si que Dios es un limosnero. No, no, nuestro Dios no es un limonero. Él ha querido que sus diezmos lleguen a las congregaciones, a las iglesias, para que sean sostenidas, para que sea sostenido el siervo de Dios. Sí, para que sean sostenidos los misioneros, aquellos hombres y mujeres que van, dan su vida por llevar el evangelio y hacer correr el evangelio. Mirad que nadie os engañe, amados hermanos, dice el Señor. Y si no vamos y no nos dice nada, decimos no les importamos. No, no es eso. A pastores que no tienen el carácter para decirlo, para estar detrás de la gente. Hay pastores que son muy fuertes, pero es el siervo que Dios puso delante de ti para que tú sigas adelante en el camino del Señor. Mirad que nadie nos engañe, dice la palabra de Dios. Cuidado, cuando estas cosas están pasando hay una luz roja o amarilla que ya está flechando, va a cambiar a rojo y si te pasas el rojo, peligro. Mucho peligro. Mira, ¿por qué digo que peligro? Mira lo que dice el versículo 5 en adelante. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Muchos se creen el Cristo mismo. ¿Sí? Oirás de guerras, rumores de guerras, cosas que pasan y te espantas y te vas corriendo a otro lado. Mirad que no os turbéis, no se turben, hermanos. Tenga paciencia. Esta pandemia pasará. Y si no pasa, Dios nos librará de ella, como lo ha hecho con muchos y lo sigue haciendo. Porque Él es poderoso para hacerlo. Le animo, no se turbe. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todavía no es el fin. Hay señales para el final. Verso 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Esto lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Pero mire, ¿qué causa esto como segunda cosa? Y todo esto, versículo 8, será principio de dolores. Todo esto será principio de dolores. ¿Estaremos nosotros empezando a experimentar los dolores de lo que ha de venir? Todo esto es principio de dolores. ¿Qué es esto? En el contexto del verso 6 y 7, si leemos otra vez, eso es lo que vendrá. Pero no os turbéis, amados hermanos, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Sí? Aunque se levante reino contra reino, nación contra nación, haya hambres, pestes como la que tenemos ahorita de la pandemia, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Tengan paz en Cristo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. Jesús lo dijo en San Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Dios es bueno y cuidará de sus hijos. Si Cristo verdaderamente mora en nuestros corazones, Él cuidará de nosotros. Si tú has hecho una buena decisión por Cristo, Él cuida de ti. No tengas temor, amado hermano, hermana. No tengas el más mínimo temor. Y todo esto, ¿cuándo comenzó? Hace tiempo que ha comenzado. ¿Sí? Pero todo esto es solamente principio de dolores. Todo lo que ves que está sucediendo alrededor del mundo, porque no nomás es la pandemia mundial, hay muchas cosas en el mundo. Gente muriendo de hambre, gente muriendo de otras enfermedades, hay terremotos, hay guerras, hay levantamientos. Aún dentro de las mismas naciones como la nuestra ahorita,
Amados hermanos, tengamos cuidado, pero no se turbe vuestro corazón. Todo es principio de dolores. Todo esto que gira a nuestro alrededor, Dios tendrá cuidado de nosotros. ¿Qué diremos cuando venga? Lo que nos dice, por ejemplo, en el versículo 9, entonces os entregarán a tribulaciones. Mire que esto también va a venir. Os entregarán a tribulaciones y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Qué nombre? El nombre de Jesucristo. Jesucristo es tu Señor. Por causa de Él vamos a ser aborrecidos muchos. No tengas miedo, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Todo esto es solo principio de dolores, amados. ¿Sí? Verso 10, y muchos tropezarán entonces. Cuidado con los tropiezos. Muchos tropezarán. Y serán entregados, y se entregarán, dice, unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. ¿Ya te empiezan a aborrecer porque predicas el nombre de Cristo? No te preocupes. Jesús tiene cuidado de ti. Jesús cuidará de ti. No te preocupes, hermano, hermana. Persona que estás queriendo venir a la iglesia y que quieres crecer en Dios, que quieres conocer de Dios, no te preocupes. No te preocupes. Dios tiene cuidado de nosotros. Versículo 10, una vez más. Perdón, el 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto es lo que yo estaba diciendo hace rato. De que personas invitan a otros a ir a sus congregaciones o a las iglesias donde se han cambiado, porque han andado como ovejas sin pastor, brincando de corral en corral. Y entonces buscan congregaciones a su acomodo, a su propósito, a su gusto, solo para complacer sus anhelos, sus, sus, sus deseos, qué sé yo. El que les hagan las cosas como a ellos les gusta. No, la iglesia de Jesucristo es una iglesia maravillosa y fue comprada con precio muy alto. La sangre de Cristo en la cruz derramada es el precio de la iglesia. Amados hermanos, tenemos que seguir adelante. Verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, esta es la tercera cosa, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Te estás enfriando? ¿No estaremos enfriando? ¿La iglesia se está enfriando? No, la iglesia sigue. Jesucristo va a venir por su iglesia. No importa quién no esté allí ya. Jesús va a venir por su iglesia, porque es de Él. A Pedro se lo dijo bien claro, tú eres Pedro, pero sobre esta roca, o sea, la roca Cristo, edificaré mi iglesia. Y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Bendito sea su santo nombre. Si has creído en Cristo, créele así, amado hermano, hermana. Estamos creciendo día con día. No es que yo sea perfecto. No es que tú seas perfecto. No que los hermanos tienen que ser perfectos. No. Estamos creciendo día en día en Cristo Jesús. Es nuestro deber y nuestra responsabilidad crecer, escudriñar la Escritura, para encontrar la verdad que es Cristo, porque ahí está la vida eterna en Cristo Jesús. No te amedrentes, no tengas temor, no tengas miedo. El amor de muchos se enfriará. No pocos, dice muchos. ¿Acuerdan un versículo que dice, y muchos serán llamados, pero pocos los escogidos? Piense si tiene concordancia. ¿Te estás poniendo frío? ¿O estás caliente en las cosas de Dios? ¿O tibio? Posiblemente estás tibio. ¿Sí? Si te estás poniendo tibio, cuidado. La luz otra vez está allí. La luz roja ya casi encendida. Cuando todo esto venga, no te preocupes. Cuando venga todo lo que nos menciona aquí el capítulo, estos versículos, no te preocupes. Si eres fiel a Dios, todo irá bien. Versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Esta es la tercera cosa que les acabo de mencionar. Si perseveras hasta el fin, serás salvo.
La salvación de nuestra alma es muy importante. No la podemos comprar con nada. No hay precio, no hay oro, no hay nada que nos pueda comprar la salvación, solamente la sangre de Jesús que Él derramó en la cruz. Tenemos hermano, hermana, amigo que nos escuchas, ven a Cristo. Él ya pagó tus pecados en la cruz del Calvario. Ven a Cristo. Si perseveras hasta el fin, dice este versículo, si perseveras hasta el fin, serás salvo. Es un imperativo. Serás salvo. La maldad ya está al acecho en tu vida, y en la mía, y en la de todos. Pero consta de que nosotros perseveremos. Perseveremos, hermanos. Perseveremos, amigos. Persona que me escuchas, ven a Cristo. Es tan sencillo solamente que abras tu corazón y le digas, Señor Jesús, acéptame tan pecador que soy. Acéptame, Señor. Él sabe todo lo que tú has hecho. A Él no lo podemos engañar. Ven a Cristo, persevera. Mantén tu amor a Cristo fiel, fiel al Señor. Hay que perseverar hasta el fin. La maldad ya está al acecho, como dije. Mira, el verso 12 dice, vuelvo y repito, vuelvo atrás, y por haberse multiplicado la maldad. Es la maldad que nos va a llevar a ello. No dejemos que nos gane. Nosotros tenemos libre albedrío, decisión propia. Decidamos, hermanos. Decidamos. Por Cristo, solo por Él. Pero que tu amor al Señor no se enfríe. Si te miras hacia adentro, si te miras tu persona, si te miras, hermano, hermana, esto es para los hermanos, si te miras, hermano, cómodo con lo que está haciendo la iglesia ahorita, si te estás poniendo bien cómodo. Mira, hoy tuvimos que suspender, pero es por una razón justificable. ¿Sí? Y sabemos, los líderes en la iglesia, que es una razón justificable. Pero no nos pongamos cómodos. Sí, no nos pongamos cómodos. Si te estás poniendo cómodo, cuidado. Si ya no te interesa orar, cuidado. Si ya no te dan ganas de leer la palabra de Dios, cuidado. Yo creo que mejor hubiera puesto a este mensaje, cuidado. Si ya no tienes amor por los hermanos, si ya tus críticas están hacia el pastor y los líderes, cuidado. Si estás murmurando contra la iglesia donde Dios te ha traído y te ha edificado y te ha levantado y te ha puesto tus pies firmes para que marchemos como soldados de Cristo, y ya estás dejando de sentir eso por los hermanos, cuidado, cuidado. Es la iglesia del Señor, como dije y repito, Él la compró con su sangre. No hay precio para eso nuestro. El precio lo pagó Jesús por ti y por mí. Si ya te estás enfriando, esto quiere decir algo, ¿eh? Esto se llama frialdad espiritual. Frialdad espiritual. Ya no te importa lo poco o lo mucho que la iglesia o las iglesias estén haciendo por mantener el estado espiritual de nosotros. Ya no te importa. Ya dices, esto es un video transmitido por las redes sociales, lo veré cuando yo me dé la gana, cuando yo tenga tiempo. Conéctate a tu iglesia. Bueno, o a la iglesia donde asistes, porque la iglesia es de Cristo. Dios te ha puesto allí para edificar. Ya ha puesto un pastor, ya ha puesto líderes, ha levantado hombres y mujeres que tienen liderazgo para edificar. Y cuando todo esto pase y volvamos a la normalidad, ¿dónde estarás tú si ya estás frío? ¿O estás tibio? Cuidado. ¿No te importa entonces tu estado espiritual? Si es así, es porque tu amor por Él se está enfriando. Tu amor por Cristo se está enfriando. Estás tibio.
¿Qué termómetro usas para medir tu estado espiritual? ¿Qué termómetro usas para medir tu estado espiritual? No oras, no lees, no tienes relación con los hermanos, ni siquiera respondes un texto, una llamada de ellos. Ay, es el hermano fulano, después le hablo. Estoy hablando con claridad porque en serio es necesario que nosotros atendamos nuestra vida espiritual y nuestra relación con los hermanos en Cristo. Si eres de Cristo, somos hermanos en Cristo. Nuestra relación debe de ser buena, pura, santa. Hay que perseverar. Hay que perseverar. Te exhorto a que perseveres si eres salvo. Si reconoces tu estado para con tu Dios Todopoderoso, nuestro Señor y Creador del cielo y de la tierra, ven, hagamos lo que dice el versículo 14. Mira, dice, se predicará este evangelio. Vamos a seguir predicando la palabra. Transmite este mensaje a otros. Mándaselos por el Facebook, por el YouTube, por donde tú quieras, pero diles, mira la palabra de Dios, escúchala. Y no solamente esto, toda la Sagrada Biblia. Debemos predicar el evangelio. Mire, te voy a llevar a Apocalipsis, capítulo 3, verso 15 y 16, lo que dice. Apocalipsis, capítulo 3, verso 15 y 16, dice así. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dice Jesús, no lo digo yo, lo dice Jesús. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Dice el Señor. Esto debe de preocupar. Esto nos debe de preocupar. Nos debe de preocupar nuestro estado espiritual para con el Señor, amados hermanos. Nos debe de preocupar. Hagamos lo que dice el verso 14. Unámonos a la iglesia. Congreguémonos cuando venga la oportunidad. Si es posible, el próximo domingo ya estaremos todos los que podamos, conforme a las normas del Estado, en la iglesia, en el templo, para adorar a nuestro Dios juntos, con todas las normas que tiene que uno cumplir. Es necesario. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, todas las iglesias, cuando podamos, ya vamos a poder estar predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres ser parte de ello? No te pongas tibio, no te pongas frío. No, caliente en las cosas de Dios, prendido en las cosas de Dios. Termino con esto, hermanos. Mirad que nadie os engañe. Que no, nadie, que no nos engañen. No hagas caso a tantas cosas por ahí que se están diciendo. Cristo te lo dice. El Señor te lo dice. Quizás estamos en los principios de dolores. Quizás. Si lo quieres ver así. Si no, bueno, el Señor lo mostrará en su tiempo a cada vida, a cada persona. Que tu amor por el Señor no se enfríe. Porque dice, y el amor de muchos se enfriará. De muchos, no pocos. Persevera, hermano, con los hermanos que queremos continuar. Los carbones encendidos en el mismo lugar están siempre prendidos, pero cuando un carbón sale se apaga. ¿Tú quieres ser ese carbón, hermano, hermana? Amigo que me escuchas, únete a tu iglesia. Sea la iglesia de Cristo en Paletán o sea otra iglesia, pero busca un pastor, una congregación, congrégate y no te apartes de allí. No mires los defectos que otros miran. No critiques a nadie cuando critican. No hagas caso, no pongas oído a eso, sino pon caso y oído a la palabra de Dios cuando se predica. Y alaba y adora a tu Señor, quien está siempre con sus brazos abiertos para recibirte. Que no se enfríe. Persevera, hermano, hermana. No desmayen. Lleguemos hasta el fin. Ya está cerca. Ya está cerca. Y entonces, dice el Señor Jesucristo, y entonces vendrá el fin. Jesús volverá por su iglesia. Vamos a orar. Que Dios te bendiga, hermano. Padre, te damos gracias, Padre Santo,
por tu palabra. Bendice a cada persona que está oyendo. Si hay alguna necesidad en su vida de salud, si hay alguna necesidad en su estado espiritual, Señor, tú lo conoces, Padre. Glorifícate, Señor. Exáltate, mi Dios, en la vida nuestra. Levanta tu iglesia de nuevo, Señor, que podamos bendecirte y alabarte unidos en la congregación de los santos. Padre, que a ti sea la gloria en todo y por todo. Y si alguna persona en este momento te dice, ven a mi corazón, ve a su corazón, Padre. Míralo, Señor. Míralo, mi Dios, y sálvalo para la gloria de tu nombre. En el nombre poderoso y por la obra de Cristo te lo ruego. Amén. Amados hermanos, un abrazo virtual. Una vez más, su pastor y amigo, Guillermo Reyes. Que Dios los bendiga grandemente. Cuídense mucho en medio de estas circunstancias. Adiós. Bendiciones a todos.